goes up, his presence comes down. Lift my voice to the Lord when there's trouble all around. I was born to praise, living in this glory now, feeling the sun rays. I'm walking on cloud nine, life with the incline, living in God's dream, victory now mine. Woo! Shout it hallelujah, praise Jehovah, shout it out. I was made to worship him, I was born to praise the King. Lift my hands and worship him. Hey, there's nothing like him, nothing like him. We weren't made to worship him, we were born to praise the King. Hey, hey, give him. Y he venido a este lugar para adorarte. Te bendigo, comienza a cantar a ella. Te adoro. Y de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto. Porque este party nunca
se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Que tu reino se está... Suyo. Les voy a decir una cosa, aún
Damos gracias a Dios por este día. Yo creo que es un día donde estamos agradecidos con el Señor simplemente por el hecho de que hoy estamos aquí. ¿Quién está vivo esta mañana? A ver, quiero ver manos, porque hay 2 que 3 muertos. Todos estamos vivos, ¿verdad? Y eso es un milagro de Dios en tu vida. A Dios le ha placido hoy darte vida, que tengas tú la oportunidad de estar vivo, de ver a tus seres amados, de seguir teniendo anhelos, sueños y de seguir confiando en que vienen tiempos mejores, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo quiero, primeramente, no sé si ya está la transmisión afuera ya o se está tratando de corregir. Pero bueno, creo que tenemos un contratiempo, pero vamos a hacerlo aquí con la iglesia presencial. Ya estamos todos aquí y en cuanto ya se pueda enlazar nuevamente con los que están conectados, que Dios tome el control de la enseñanza, porque es una enseñanza muy, muy preciosa. Así es que yo les decía la semana, ¿está todo bien? Gracias. Yo les decía que no se perdieran la oportunidad de escuchar esta palabra, porque vamos a hablar... pues todo el mundo está hablando ahorita de la Semana Santa, ¿no? Y antes los que vienen de una iglesia tradicional, pues tenían ciertas tendencias a practicar religiosidad, a practicar ciertas cosas para sentirse en paz con Dios y para saber como que ya le hicimos, ¿no? Pero realmente la enseñanza bíblica no la conocen. Hay tradiciones que se hacen únicamente por eso, por religiosidad. Yo pude ver en la televisión cómo... en el mundo pues se celebra esto y hay celebraciones donde llevan látigos y se van flagelando, se abren la espalda, se lastiman, se sangran y esto es una manera en que ellos piensan que eso le agrada a Dios, pero la palabra de Dios dice que solamente fue un sacrificio ya el que valió por todos nosotros y es el de Jesús. Amén. Entonces, para quien no lo entienda, vamos a tratar de desarrollar la enseñanza y que podamos nosotros entender el verdadero sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. ¿Están todos listos? Bueno, yo ya oré por mí para que la palabra de Dios fluya a través de mí, pero hoy oro por ustedes para que ustedes tengan tierra fértil, que su corazón sea tierra fértil, buena tierra, para que la palabra que es como una semilla quede sembrada en sus corazones y dé fruto. Amén. Bueno, y saludo también a estas personitas, saludos hijo, que creo que tú ya vienes por segunda vez. Bienvenido, esta es tu casa y también casa de ustedes, hay familia de Leti, me decían, y por allá atrás había alguien más, ¿ya no? Sí, hasta allá atrás, saludos, bendiciones también, y bueno, pues esta es su casa, y por ahí dijeron, si no tienen una iglesia tan linda como esta, y alguien dijo que busquen otra, no, que se queden. Quédense con nosotros, les invitamos a que se queden con nosotros, ¿sí? Esta es su casa. Bueno, pues vamos a iniciar, pero antes yo quiero iniciar, espero no extenderme mucho porque vamos a tener celebración hoy, comunión, vamos a participar hoy al final de la Santa Cena. Hoy vale la pena recordar la Santa Cena, vale la pena celebrarlo y lo vamos a hacer al final. Así es que voy a tratar de irme lo más pronto posible para poder tener tiempo adecuado para la Santa Cena. Pero antes yo quiero iniciar con un cuento de reflexión. Y hay veces que nosotros escuchamos fábulas, hay veces que escuchamos anécdotas, inclusive de la familia, y te hacen reflexionar y te hacen poder entender las situaciones que a veces nosotros no entendemos o que no nos ha caído el 20, y esto a veces nos lleva a reflexionar. Hoy este cuento de reflexión espero poder relatarlo bien porque yo lo aprendí muchos años atrás en un curso que me dio el banco, y fui y tomé ese curso y me quedó muy grabado porque fue una enseñanza para mí muy hermosa. Entonces se los voy a relatar. Dice que hay un granjero y obviamente el granjero pues es una persona que le gusta trabajar, atender a sus animalitos, atender lo que él cultiva, etcétera. Es un granjero y ese granjero se levantaba todas las mañanas y obviamente en su andar por la granja había un momento en que se detenía y a un lado estaba un cerdito y a un lado estaba una vaquita. Él tenía más animales, pero él se detenía con el cerdito y con la vaquita que estaban en un corral muy compartidos casi, no juntos pero compartidos. Y entonces él
se levantaba y se acercaba hacia la vaca y siempre le decía: hola mi vaquita hermosa, buenos días, ¿cómo está mi preciosa, de ojos pispiretos, de ojos coquetos, con esas pestañotas y ese cuerpo tan precioso y tan grande que Dios te dio? Y yo bendigo tu vida y doy gracias a ti, preciosa, porque eres lo más hermoso que Dios me ha dado. Y entonces todos los días lo hacía así. Resulta que hay un día en que ya el cerdito está hasta el gorro. Dice: bueno, ¿por qué a mí no me pela, no? ¿Por qué a mí no me dice nada? Y entonces pasaba otro día y otra vez el granjero: hola vaquita preciosa, hermosa, de ojos grandes y bellos, con manchas en tu piel preciosas. Y no sé, siempre la alababa muy padre. Y el cerdito decía: ¿pero por qué? Y entonces se ponen a platicar un día el cerdito y la vaquita. Y el cerdo le pregunta, dice: oye, ¿por qué contigo es así el amo? ¿Por qué el dueño de nosotros es así? ¿Por qué a ti te dice cosas preciosas y siempre te viene y te hermosea y te dice cosas bien bonitas, y a mí pues sí me ve, pero nada más? Fíjate, vaca, cuando yo muera, le dice el cerdito, de mí va a obtener, de mis cerdas va a poder hacer cepillos. De mi piel va a poder hacer un chicharrón en salsa verde delicioso. Va a poder hacer carnitas riquísimas que se dan en los mejores lugares, en eventos. De mis patitas, ¿no has escuchado que por ahí las manitas de puerco son deliciosas? Y puedes obtener de mí chorizo y longaniza. Y le empieza a decir todo dice. Sin en cambio tú, vaca, únicamente le das leche. Y la vaca le dice: sí, pero yo la doy en vida. Ese es el cuento de reflexión. Yo no sé si tú lo entendiste o no, pero fíjese bien esto, porque vamos a hablar hoy de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. Habemos personas, seres humanos, que tenemos familia, que tenemos hijos, y los que entendemos la parte bíblica de ser padres bíblicos, intentamos darles a nuestros hijos el mejor conocimiento, que es a través de la palabra, pero también herencia, no solo espiritual, sino natural, y nos enfocamos en darles a los hijos algo. Pero muchos dicen: para que cuando yo me muera, yo les pueda heredar algo a los hijos. Pero otros pensamos: si estoy en vida y el Señor me lo permite, yo en vida quiero heredarles a mis hijos. ¿Sí me estoy explicando? Pero el Señor Jesús pensó mejor que tú y que yo. El Señor dijo: mi vida yo la voy a ocupar para ser una persona totalmente justa ante la ley. Y voy a cumplir la ley de una manera perfecta, de una manera intachable. Y entonces eso me hace ser una persona santa, justa, perfecta. Y lo que voy a dar, la enseñanza que voy a dar, la voy a dar en vida. Y todos sabemos que los evangelios, y aún lo que está escrito desde el Génesis hasta Apocalipsis, ya estaba pensado por el Señor, ya estaba en la mente de Dios, y solo faltaba plasmarse en el Nuevo Testamento. ¿Es correcto? ¿Y qué sucedió hace 2000 años aproximadamente, cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz? Derramó su sangre, murió por ti y por mí y por todos los que hemos venido a Cristo. Pero lo más maravilloso es que a través de su muerte Él nos está dando una herencia, y la herencia es la vida eterna. Por eso el cuento de reflexión: ¿cuántos estamos en una posición a veces afanada por querer dejar algo material, o estamos en pugna, en lucha, porque no, eso me pertenece a mí, esa herencia es mía, y nos peleamos por cosas terrenales, cuando realmente lo espiritual es lo más importante? ¿Me estoy explicando? Y el Señor pensó en ti y en mí, en darnos en la tierra, en vida, lo mejor que es su palabra, de darnos la oportunidad de venir a Él y reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero en su muerte nos da la oportunidad de que, así como Él resucitó, tú y yo creamos que si algún día dormimos, va a haber un tiempo en que tú y yo vamos a ser levantados también de ese sepulcro y llevados a la misma presencia del Señor. Amén. La Pascua, la redención, así se llama el tema de hoy.
Y quiero invitarlos a que estemos atentos, porque vamos a estar hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, solo como referencia en el Antiguo, pero más bien nos vamos a enfocar en el Nuevo Testamento. Quiero retomar el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Acuérdense que está Génesis y después está Éxodo. El libro de Éxodo nos habla, en el principio, desde el capítulo 1, nos habla de un personaje que es Moisés. Y Moisés es algo donde, no es algo, es alguien donde Dios puso su mirada para poder rescatar a su pueblo que estaba en esclavitud por más de 400 años. Hay un pasaje en la Biblia que dice que fueron 430 años que estuvo cautivo el pueblo de Israel. Ahora, cuando el Señor levanta a este líder llamado Moisés, recordemos que él nació y fue escondido 3 meses por su madre, y después fue adoptado ya legítimamente, se puede decir, por la hija de Faraón, y él vivió en palacio 40 años. Fue educado como un príncipe, tuvo conocimientos igual que el hijo del Faraón, y tuvo una educación como de hijo de un rey. Moisés no era una persona neófita. Moisés era una persona con conocimiento, con cultura, era una persona que fue instruido en muchas áreas. Pero cuando Dios le reveló que él era el que tenía que rescatar a su pueblo, es impactado, y de tal manera que él se va al desierto por 40 años. Es otro ciclo de 40. Los primeros 40 en el palacio como hijo de la hija del Faraón, y posteriormente, ahorita no estamos para nadie, es que sonó el teléfono. Y posteriormente, los otros 40 años, es decir, el otro segundo ciclo de 500, lo vivió él en el desierto, como pastor. Los últimos 40 años de la vida de Moisés, él ya había rescatado al pueblo de la esclavitud, lo había traído para llegar a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, que Dios le prometió a Abraham que se la daría a él y a su descendencia. Siendo Abraham ya de 100 años, no nacía el hijo de la promesa, y siendo su mujer de 90 años y estéril. Eso fue un milagro que Dios hizo por una promesa que Dios habló. Así es que cuando Dios ha prometido algo a tu vida, créela, porque el Señor la va a cumplir. Amén. Ahora, el libro de Éxodo nos habla, en el capítulo 12 nos empieza a relatar ya, los primeros capítulos son las 9 plagas. Ya he predicado acerca de que cada plaga simbolizaba algo, y simbolizaba un Dios que fue avergonzado y fue destruido por el Dios Todopoderoso. En la 10ª plaga, ¿qué sucedió? Venía la muerte de los primogénitos, ¿ustedes recuerdan? Entonces, ahí es donde se celebra por primera vez la Pascua. Es donde se menciona por primera vez en la Escritura la Pascua. La Pascua significa el pasar sobre, pasar por o pasar por encima. Eso era lo que iba a suceder, porque iba a venir el heridor, y donde no hubiera una puerta o dinteles o una casa cubierta con la sangre de un cordero, que tenía que tener especificaciones para poder ser sacrificado, comerlo todo y con su sangre untar esa casa, el heridor venía, y donde no veía esa cobertura de la sangre, entraba y moría todo primogénito. Dice la Escritura que en todo Egipto hubo muerte, tanto de animales primogénitos como de personas primogénitas. Hubo llanto y lamento, excepto en donde se ubicaba el pueblo hebreo. Amén. Ahora, esto es muy importante porque la Pascua simbolizaba el rescate. 400 años de cautiverio del pueblo hebreo en una tierra donde los maltrataron, donde eran ladrilleros, donde los trataban muy mal, donde comían a veces la comida de los cerdos y para ellos era un manjar, donde estaban totalmente humillados y avergonzados. Pero ese era el pueblo que Dios había escogido. Y eso Dios no iba a permitir que siguiera de esa manera. Por lo tanto, el Señor dice, va a haber un momento en que yo los voy a liberar, yo los voy a rescatar de esto. Por eso el tema de hoy se llama así, la Pascua, la redención. Y yo te quiero decir la definición de redención. La redención significa rescate y significa salvación. Redimir es volver a comprar. Fíjense bien lo que significa redimir. Significa volver a comprar o adquirir, proteger o libertar. Eso significa redimir.
Ahora, la sumisión es parte importante o es la clave de la redención, porque tenía que haber obediencia. Si Moisés no hubiera recibido de Dios la enseñanza, no hubiera habido rescate por ellos. ¿Qué sucedió con Moisés? Imagínense ustedes que Dios le hubiera hablado a Moisés y le hubiera dicho: tienen que tomar un cordero, lo tienen que guardar desde el día 10 hasta el día 14 en las casas, y lo tienen que preparar en el día que yo les diga, y tienen que comer todo el cordero. Si es demasiado para una casa, júntense 2 casas y tienen que comerlo todo. Y la sangre de ese cordero va a ser la que les va a dar a ustedes el privilegio de que el heridor no entre a sus casas. Si a ti te hablara Dios de esa manera, dirás: ¿de cuál fumé? O sea, posiblemente dirías tú mismo, ¿no? ¿O qué me está pasando en mis pensamientos? Esto no es lógico. Entonces, ¿qué sucede aquí? La sumisión es la clave de ese rescate. Porque Moisés no pensó equivocadamente: yo lo estoy imaginando, o es mi pensamiento, o estoy pensando mal. No, él entendió que era de parte de Dios y se sometió a esa autoridad. Si él no se hubiese sometido, la historia hubiera sido diferente. Pero la sumisión es la clave de la redención. Por eso es importante que nosotros podamos entender que la sumisión nosotros, para creer lo que Dios nos habla, es la clave. En el discipulado estamos hablando que tú puedes saberte toda la Biblia y puedes declarar bien padre los versículos, y aparte hacer como apantallar a muchos y decir un versículo, ¡wow, qué padre! Pero si tú no obedeces la Biblia, al diablo le da risa que tú te sepas toda la Biblia, porque la sumisión es la clave de todo. La sumisión es la base de todo. Y si estamos sometidos a la autoridad divina, que es la autoridad de Dios, y a las autoridades delegadas aquí por Él, entonces todo va a caminar bien. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, para los judíos, el año religioso, estoy hablando del año religioso, comenzaba en el mes de Abib para ellos. Esto es, para nosotros posiblemente los estudiosos han determinado que es entre marzo y abril en nuestro calendario, pero para ellos es otro, obviamente. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 16. Ahí te indica que el primer mes para ellos era el mes de Abib. No sé si está bien pronunciado, quien ha estudiado hebreo, pero creo que sí, ¿verdad? Entonces, si es así, empezaba como por marzo, abril. Ahora, ¿qué sucede? Que esto es bien importante porque Dios instituyó 7 fiestas para el pueblo judío. Hay muchos que quieren celebrar esas fiestas, pero no son pueblo judío. Él las estableció para el pueblo judío. Por eso hay muchas cosas que se hace con el pueblo judío. Por ejemplo, la circuncisión era un pacto que se había hecho con el pueblo judío. Ahora el pacto, dice la palabra, que ya no es el de la carne. Dice que es el pacto del corazón, la circuncisión. Si tú tienes demasiada carne, corta. Y entonces es donde Dios va a empezar a sembrar en tu corazón, ya en un corazón donde no hay exceso de carne. ¿Me explico? La circuncisión era figurativa de lo que había de venir. Ahora eso, para el pueblo judío puede ser que siga siendo una ley, pero para nosotros son cosas que son instruidas para el pueblo judío, así como las 7 fiestas. Y la fiesta más importante para los judíos era la Pascua. ¿Sabes tú por qué? Porque era el día de dejar la esclavitud. Porque era el día de la liberación. Ellos conmemoraban, obviamente, ese día importante porque fue cuando dejaron Egipto y dejaron al faraón. Egipto simboliza para todos nosotros, simboliza el mundo. Y faraón simboliza Satanás, el enemigo. Es decir, que la esclavitud vino al pueblo escogido por Dios en Egipto por faraón, que fue el que se negó a dejarlo salir. Así sucede con nosotros. El mundo nos quiere atrapar, el mundo nos quiere llevar a estar esclavizados en las cosas del mundo. ¿Y quién es el líder de las cosas del mundo? El enemigo. ¿Me estoy explicando? Por eso simboliza a Egipto y faraón, al mundo y a Satanás. Ahora, ellos fueron libres y para ellos era una fiesta muy importante porque era el día de la liberación personal. Primeramente el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por él, porque él también, como todo el pueblo, cometía pecados. Él también cometía errores. Él es humano como tú y como yo.
Por eso es una blasfemia que ahora le digan al Papa, que le digan el Santo Padre. El Santo Padre solamente es el que está sentado en su trono celestial en el cielo. Porque tú crees que ese Papa que está ahí sentado no pecó alguna vez, por supuesto que sí. ¿Tú crees que no tuvo un pensamiento incorrecto? Claro que sí. Él va al baño como tú y como yo. Es una persona normal como tú y como yo. Come como tú y como yo. Duerme como tú y como yo. No sé si ronque, ¿verdad? Pero hace muchas cosas que tú y yo hacemos. Pero lo tiene en una posición que no le corresponde. El Santo Padre es el Eterno, el Todopoderoso que está sentado en su trono celestial. Los demás son imitaciones de lo que está sentado en el trono. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque si un sacerdote ofrecía el sacrificio por sus pecados, cuando él era perdonado, tenía que ofrecer el sacrificio por todo el pueblo. Y entonces era el día más importante, porque cuando Dios se manifestaba en el lugar santísimo, en el arca del pacto, por eso cantamos ahorita, el arca está aquí, porque era la presencia de Dios donde se manifestaba el mismo Todopoderoso. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que cuando ellos era aceptado su arrepentimiento, Dios descendía y era como decir, un año más que estamos en paz con el Señor. Imagínate, era por un año. Ahora la reconciliación a través del sacrificio del Señor Jesucristo no es por un año. ¿Por cuánto es? ¿Por 5? Eterno. Es que alzaron la mano así como que por 5. No, eterna. ¿Amén? Bien, ahora, la salida del lugar donde estuvieron esclavizados tenía que ser en este tiempo, que ya dije, el mes de Abib. Para nosotros es marzo o es abril. ¿Y qué sucede en marzo o abril? En todo el mundo cambia de estación, ¿sí o no? Y acordémonos que en la Biblia nos dice que está hablando de los días, de determinada duración cada día. Nos habla de tiempo y nos habla de estaciones, ¿sí o no? Entonces, el propósito de esta salida de la esclavitud fue en este tiempo. ¿Por qué? Porque en primavera, ¿qué sucede? Todo renace. ¿Es cierto o no? Tú ves un lugar donde plantaste algo, donde había flores bien hermosas y todo eso, y posiblemente ya no estén tan floreadas, o ya no esté como tú alguna vez las viste. Porque es tiempo de invierno posiblemente. ¿Y qué sucede después del invierno? Viene la primavera, ¿o no? Es cuando todo renace. Cuando todo renace, todo es nuevo. Viene nueva vida y vienen cosas nuevas. Esto tuvo que ser en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ahora simboliza que nosotros en Cristo hemos renacido. ¿Me estoy explicando? Para nosotros es una oportunidad nueva, es un nuevo comienzo. Dejamos la esclavitud que teníamos con el mundo, todos nosotros los que hemos recibido a Cristo, pongo ahí énfasis, posiblemente haya quien diga, yo no he recibido a Jesús en mi corazón. Va a haber un tiempo para poder recibirlo, para que tú le digas, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo quiero la salvación, yo quiero ser parte de ese reino precioso y maravilloso y glorioso y eterno. Amén. Ok, entonces esto era figurativo de que todo el que participa de Cristo renace. Por eso tú siéntete privilegiado, porque el Señor nos ha dado ese tiempo de haber renacido. Fuimos regenerados nuevamente espiritualmente. ¿Me estoy explicando? Ahora, solamente voy a hacer referencia a esto. El libro de Hebreos, que es como el salón de la fama de los grandes personajes que están en la Biblia, el libro de Hebreos nos habla, en el capítulo 11, nos habla de la fe. ¿Recuerdan? Hebreos 11 nos habla de la fe. Y hay un versículo, o varios versículos, pero quiero solamente mencionar cómo dice que Moisés, sin conocer a Dios, dice que se mantuvo como viendo al invisible y celebró la Pascua por fe. Esta es la primera celebración de la Pascua, lo hizo por fe. Y esa Pascua se celebraba y era figurativa para ellos cada año del sacrificio que tenían que hacer para la redención de sus pecados y por haber sido rescatados de la esclavitud. Ahora, para nosotros ya no hay más sacrificio que hacer. Se sacrificaba un cordero o un toro.
el Señor Jesús dejó su trono, descendió del cielo, de la posición que Él tenía privilegiada, al lado derecho del Padre Eterno. Él estaba sentado en esa posición, dejó su trono y Él fue obediente, siendo Dios. Él es Dios también, lo dice la palabra. Y hay profecías donde dice que vendrá, dice, porque un niño será nacido, será dado y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte. Porque los testigos de Jehová no lo consideran como Dios. Pero la palabra de Dios dice que Él es Dios fuerte, es el Todopoderoso. Y Él mismo, siendo Dios, vino a servir como tú y como yo, como hombre, como persona. ¿Tuvo tentaciones? Sí, pero Él no cayó. ¿El mismo enemigo lo tentó? Sí, pero Él no cayó. Por eso es que la vida de Él es perfecta. Cuando fue al Jordán, ¿qué hacía Juan? Estaba bautizando para arrepentimiento y perdón de pecados. Y Él dijo, cuando vio al Señor Jesús, Él dijo, he aquí el Cordero de Dios. No un animal físico, natural, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí hay una diferencia entre quitar y cubrir, porque lo que hacía el sumo sacerdote al sacrificar esos animales, esos corderos, era cubrir el pecado por un año. Cuando viene el Señor Jesús, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Por eso es una gran bendición que ahora tú y yo, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, podamos decir que el pecado que tú y yo cometimos, horroroso, feo, ya fue quitado de nosotros. Amén. ¿Vamos bien? Hebreos 9:27, por favor, vamos a leer. Hebreos 9:27 y 28. Dice la palabra en la Reina Valera. Si la tienes ahí, búscala, y si no, te lo van a proyectar ahí en casa también. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quién? A los que le esperan. Es una promesa preciosa. Yo alguna ocasión, hace varios años, un papá que no podía someter a su hijo a la congregación, no someter, sino por lo menos decirle, hijo, congrégate. Él había tenido un matrimonio, se había divorciado, pero tenía un hijo ya como de 18, 19 años. Se casó con otra mujer, o tuvieron por ahí un hijo con otra mujer, y su hijo mayor, que no vivía con él, era un hijo que creía en la reencarnación. Y él me decía, pues háblale, ¿no? Convéncelo, porque yo no puedo. O sea, el papá tratando de decirme a mí que yo convenciera al hijo. Y yo le empecé a hablar de la palabra, le empecé a hablar de la vida, de la resurrección de nosotros, no de la reencarnación. Dije al principio, ¿resurrección o reencarnación? ¿Reencarnación? Ok, porque él creía en la reencarnación. Y aferrado el jovencito, bueno, me aventé como media hora con él y le dije, ¿sabes qué? Piensa lo que tú quieras y haz lo que tú quieras, porque él me decía, es que yo pude haber sido mosca en otro tiempo, y ahorita que me muera puedo ser árbol. Le decía, bueno, ya después de la media hora le dije, pues sigue pensando como mosca, y el día que te mueras ya verás, porque realmente no lo pude convencer. No le pude hacer entender que no había reencarnación. Él puede pensar que es gato hoy y que mañana si se muere puede ser murciélago. O sea, realmente eso es algo aberrante. No está comprobado científicamente. Este versículo es para aquellos incrédulos. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. ¿Para quién? Para los que no han venido a Cristo hay un juicio. Para los que ya fuimos rescatados, los que ya fuimos redimidos, los que ya fuimos comprados con la sangre de Jesús, dice que nosotros, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es que ya no hay para nosotros, como dice aquí, después un juicio. Para nosotros ya no lo hay. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Eso es todo, porque si no lo volvemos a explicar, tiene que quedar bien clarito. Ahora, dice aquí que el Señor Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de toda la humanidad. Y dice que vendrá por segunda vez. ¿A quién vendrá?
a los que lo esperamos. ¿Alguien aquí está esperando el regreso del Señor Jesús? Imagínate que ahorita fuera el momento en que viniera el Señor Jesús, ¿cuántos se quedarían? Porque vendría el arrebatamiento. Él viene por su iglesia. ¿Quién de aquí se quiere quedar? A ver, pregunto otra vez. ¿Hay alguien aquí que se quiera quedar? Tú y yo creemos por fe que si el Señor viene por segunda vez, no va a pisar tierra como la primera. Va a venir en las nubes, dice la Escritura, y entonces su iglesia, ¿qué va a hacer? Va a ser tomada en las nubes, así como muchos testigos lo vieron ascender en las nubes y de ahí al lugar celestial con el Padre. Dice que así vendrá por segunda vez en las nubes. ¿Por quiénes? Por los que creemos en Él y los que hemos sido rescatados. Amén. Por eso hay de los que se queden, porque vendrá la tribulación. Y yo les estoy nomás amenazando, ¿verdad? Que voy a hablar otra vez de los últimos tiempos, pero primero Dios que prepare yo otra enseñanza acerca de los tiempos difíciles que vienen. Hoy no es el tema, pero hay que estar preparados porque los tiempos están muy difíciles. ¿O no? Como dice la canción, se vive solamente una vez. ¿Alguien sabe esa canción? ¿Sí? Se vive solamente una vez, hasta la puedo entonar y tararear. Se vive solamente una vez en esta vida y en este mundo y en este cuerpo, solamente una vez se vive. No hay reincarnation, por aquellos que están viendo y que hablan inglés, no hay reencarnación. ¿Estamos de acuerdo? Ok, que no te engañen y que te quieran menear ahí el coco porque no es cierto, no lo hay. La Biblia está muy clara y la Biblia es la palabra de Dios y hay de aquel que quita o agregue o ponga palabras que no están escritas en él. ¿Ven? Ahora, en nuestra salvación podemos ver que no solamente hemos sido limpiados, que no solamente hemos sido rescatados de la vida pecaminosa que llevábamos, sino que hemos pasado, fíjate bien lo que dice el libro de Efesios, que sin Cristo estábamos muertos espiritualmente. Tú puedes ver a un bebé nacer, lo puedes ver hoy que tiene horas de nacido, minutos de nacido, ya nació, está vivo, gloria a Dios, pero espiritualmente ya viene con un ADN contaminado, porque dice la Escritura que en la unión, en la intimidad del hombre con la mujer, se unen las almas, dice ya no son dos sino solo uno, y el producto de esa unión vienen a ser los hijos. Pero si hay padres que no han tenido un arrepentimiento y que no han venido con el Señor, hay contaminación, hay transferencia de todo lo que se contaminaron o nos contaminamos, y entonces ese bebé viene ya con un ADN contaminado. Espiritualmente viene muerto. Perdón que lo diga, pero tiene que suceder así. Y dice la Escritura que llega un momento en que todos los que hemos nacido y tenemos una edad donde razonamos las cosas y entendemos las cosas, hay un momento en que tú tienes el libre albedrío para decir, ¿acepto a Jesús o no quiero nada con Él? Mucha gente se ha ido a una eternidad porque tuvieron una vida aquí, nacieron, crecieron, se reprodujeron y nunca recibieron a Jesús. ¿Qué le sucede a esas personas? Se van a una eternidad sin Dios, porque nacieron espiritualmente y muertos. Y la palabra de Dios dice a Nicodemo, el mismo Señor Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, siendo un gran fariseo, un conocedor de la ley, dice, Señor Jesús, ¿cómo yo siendo viejo, ya siendo adulto y gordito como soy, puedo meterme en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Y el Señor Jesús le dice, no, Nicodemo, no entiendes. Tú siendo un maestro de la ley no entiendes esto. El nacimiento de nuevo es espiritual. El Señor Jesús se refería a que espiritualmente tú y yo por nuestros pecados estamos muertos. ¿Qué tenemos que hacer para tener la vida nueva espiritualmente y nacer de nuevo? Arrepentirme de mis pecados, reconocer que por el sacrificio de Jesús yo tengo ahora una vida nueva. Mucha gente está celebrando hoy Semana Santa. Y hoy en domingo mucha gente dice, es que no, deben de congregarse los sábados, no, que la congregación debe de reunirse los domingos. Y hay un debate en el mundo porque no, que los sábados y que los que practican el Shabbat, que los sábados no hacen nada, según ellos, porque sí bien que hacen, pero dicen que no, quieren guardar religiosamente el Shabbat, pero no es así.
Si tú te amarras las agujetas, ya estás trabajando. Y dice, ninguna cosa hagas, guárdala para santificar el séptimo día, que es para el día del Señor. Pero todo mundo hace cosas el Shabbat, así es que ni es cierto, no lo guardan. Y el que diga que sí, pues está haciendo a Dios mentiroso, porque la palabra de Dios dice que ahora el Shabbat ya no es tal cual se estaba manejando en el Antiguo Testamento. Y la palabra de Dios nos está explicando aquí que la celebración de la resurrección de Jesús nos está diciendo, todo mundo sabe que fue el domingo, y le dicen el domingo de Ramos, ¿no? Y aparentemente hay confusión y hay controversia porque que no fue ese día, que no nació tal día, que tampoco el 25 el 24, ¿verdad?, de diciembre, que no fue su nacimiento. O sea, hay tanta controversia, pero finalmente nosotros nos vamos a basar en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. A ti que no te importe qué día, a mí me importa saber. Bueno, o sea, si te importa está bien, ¿verdad? Pero a mí no me interesa, ni es una preocupación, ni es un afán. Yo simplemente me baso en creer que el Señor Jesucristo me da la oportunidad de, así como Él renació, se puede decir de lo espiritual muerto a lo espiritual vivo por la eternidad, así a ti y a mí nos da la oportunidad de ser ahora nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, hoy todas son hechas nuevas para ti y para mí. ¿Estamos bien? Ahora, hemos pasado de muerte a vida, dice la palabra. Hemos pasado de la esclavitud a la libertad. Y hemos pasado de tener una vida adecuada a lo que el mundo te ofrecía, para tener ahora una vida más adecuada a caminar conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos comportarnos. Dice a los hombres, nos dice que nos comportemos varonilmente, ¿sí o no lo dice? Y nos dice que la mujer esté sujeta a su marido, ¿sí o no? Pero hay muchas que están sujeta con su marido, enojadas, de malas, etcétera. Dice, esté la mujer sujeta. Entonces es importante nosotros que podamos entender, marido está sujeto a Cristo, para que entonces tu mujer esté sujeta a ti. Pero todo es en un orden, ¿está bien? Ahora, vamos a leer algo que nos va a impactar. Yo cuando estudiaba, hace muchos años que estudiaba junto con mi familia, este libro, estudiábamos los evangelios uno por uno. Esta parte, voy a abrir mi corazón un poquito, pero esta parte nos hacía llorar, inclusive la parte donde decía que el Señor Jesús era vituperado, era lastimado. Dice cómo le arrancaban la barba, y al arrancarle la barba, imagínate tú el dolor tan tremendo. Tú te jalas un vellito de la nariz y te duele, horrible, ¿no? Ahora imagínate que te arranquen la barba, que te jaloneen, que te la tironeen, que le hayan abierto su cabeza con una corona de espinas, le traspasaron su cráneo, cómo lo latigaron, cómo lo escupían, cómo fueron clavadas sus manos y sus pies. Imagínate tú el dolor tan tremendo que él experimentó en vida. Cuando leíamos esto llorábamos. Es algo que impacta. Tú lo lees y si no te impacta no sé qué sea, pero es algo que te debe de penetrar. Estaba apenas cambiándole así a la televisión. Yo casi no veo, la verdad, pero le estaba yo cambiando, y en una de esas veo ahí un reportaje con Mel Gibson. ¿Ustedes conocen al actor Mel Gibson? Ay, no me digan que no van al cine. ¿Sí o no? Ok. Es un actor que dicen que tiene un carácter. Bueno, me llamó la atención porque estaban pasando imágenes de la película La Pasión de Cristo. Y entonces le subí ahí al volumen y decía que él es una persona que es como de doble ánimo, que es una persona con un carácter pero así imposible, que es una persona que tiene una actitud a veces que está muy jajaja, jijiji, y de repente bien gruñón. Entonces lo criticaron, perdónenme, lo criticaron porque decían que él tenía aberración contra el pueblo judío, contra el pueblo, pues obviamente de Dios, ¿no? Y entonces lo juzgaron y lo señalaron porque él estaba haciendo una escena
de cómo al Señor lo maltrataron en la película a Jesús, y dicen que Él lo hacía en señal de cómo deben de ser maltratados los judíos, que Él se alegraba del holocausto y que Él se alegraba de muchas cosas, y que muchos decían que por su carácter duro y todo esto, Él hizo esa película así tan grotesca. Y decían, vean las imágenes, y sí son imágenes que duelen. Hay otras películas que no lo han hecho tan drástico, pero ¿saben qué? Lo critican por eso. Yo no lo defiendo. Si eres una persona grosera, agresiva, y como sea, yo no lo sé, a mí nunca me he hecho una grosería. Pero quien lo conoce pues dirá, ¿por qué, verdad? Lo único que yo quiero llegar, al punto que yo quiero llegar, es que ellos lo critican por las escenas tan grotescas. Pero ¿sabes qué? La Biblia describe en Isaías 53 los sufrimientos y el padecimiento del Señor Jesús, que la película se queda corta con realmente lo que Él padeció. Pero es juzgado y es señalado porque dicen que tiene algo contra los judíos, y si lo tiene o no, yo no lo sé. Lo que yo sé es lo que dice la palabra. Dice cómo fue molido, cómo su cuerpo fue desgarrado. Imagínate tú el látigo con puntas de acero, con puntas de hueso afiladas, que le aventaban el latigazo y se clavaba en su piel y jalaban y desgarraban. 40 menos 1, la ley judía dice que no podía ser arriba de ese número, es decir, 39 latigazos. Imagínate tú el dolor que Él llevó en su cuerpo, su espalda desgarrada. Y aún así le hicieron cargar la cruz, y aún así lo querían clavar. La muerte del Señor Jesús fue tremenda, fue espantosa. Él no podía ya recargarse, no podía estar erguido. ¿Por qué? Por el dolor tan tremendo en la espalda. Lo único que lo sostenían eran los clavos en las manos y en los pies, y todo su cuerpo estaba colgado prácticamente. Dicen que los que padecían ese tipo de muerte morían asfixiados normalmente, porque ya no podían generar la respiración adecuada. Sus nervios se convulsionaban, Él por dentro estaba todo convulsionado. Él padeció todo eso. Y a veces no lo estimamos, a veces no lo consideramos, a veces no nos damos cuenta de todo lo que Él padeció por ti y por mí. Él no pecó. Tú y yo pecamos alguna ocasión, o tú y yo seguimos cometiendo equivocaciones, pero dice la palabra que ahora Él, entregando su vida, derramando su sangre por ti y por mí, si tú y yo venimos a Él con un corazón contrito y humillado, si tú y yo venimos con Él arrepentidos de verdad de nuestros pecados, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ese es el sacrificio del Señor Jesús. Tú lees médicamente la muerte relatada del Señor Jesús y te quiebras. No lo puedes, no puedes leerlo y decir jajaja, porque es una muerte tremenda. Es una muerte de verdad, que Él no merecía eso, pero Él lo hizo porque Él te ama. Él lo hizo por amor a ti. Mateo 27, por favor, del 45 al 53. Es largo el relato, pero esto nos va a impactar verdaderamente. Ya lo hemos leído, pero hoy lo vamos a recordar. Mateo 27, por favor, desde el 45, dice la Escritura. ¿Ya lo tenemos todos? Síganme, por favor. Dice: y desde la hora sexta, y está el Señor Jesús crucificado, y está ahí en la cruz clavado. Dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Yo no sé si tú te puedas imaginar ese momento, pero la palabra dice que sus discípulos, los más allegados, cuando vieron lo que sucedió, todos huyeron, todos se fueron, todos se dispersaron. No me vayan a agarrar a mí también y me vayan a crucificar por haber yo creído en Jesús. Todos se fueron. Dice que solamente permaneció Juan, el discípulo amado. Y estaba María, la madre de Jesús, y estaba la otra María, de la que echó 7 espíritus fuera, y estaban otras mujeres ahí, Lidia, etcétera, Juana. Y ellos vieron todo eso. Imagínate tú el momento en que cuando el Señor Jesús entrega el Espíritu y le dice al Señor: consumado es, ya está hecho todo, Señor, ya lo hice, ya cumplí. Entrega el Espíritu. Imagínate tú el terremoto tan tremendo, de tal manera que se abren los sepulcros y se levantan los muertos. Muchos testigos los vieron. Esto es algo tremendo. Y aquí habla de que tú y yo, por creer en Jesús, así como la resurrección, dice, después de la resurrección de Jesús, dice que eso sucedió. Imagínate que tú y yo después, cuando tú y yo tengamos la oportunidad de ser levantados, ya sea en el rapto o ya sea porque dormimos, pero ¿a dónde ascenderemos? A la misma presencia del Señor Jesús. Con ese que crucificaron, que lastimaron, que desgarraron su cuerpo. Ese es el mismo Señor Jesús que vendrá por ti y por mí, que vendrá por su iglesia. Amén. El Señor nos ha librado de la muerte a través de su sangre preciosa. La palabra de Dios dice que en la sangre está la vida. Y Él derramó hasta la última gota de sangre para darte a ti ahora la esperanza de una vida nueva. Amén. ¿Estamos todos aquí? Estamos llamados a vivir una vida nueva. Estábamos muertos espiritualmente, ahora hemos renacido, hemos nosotros resucitado espiritualmente. Tenemos la oportunidad de estar vivos no solo en este cuerpo, sino espiritualmente. ¿Está bien? Y eso nadie te lo va a quitar. Tú y yo ya estamos sellados. Así como la sangre de ese cordero, cuando Moisés en la Pascua sellaba las casas del pueblo judío, así tú y yo hemos sido sellados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nada te puede tocar. Dice la palabra que el enemigo no te puede tocar. Esa es primera de Juan 5:18. Amén. Por eso dejemos las cosas pasadas y vivamos cosas nuevas. Dejemos de hacer la vida que llevábamos antes y hagamos una vida nueva. ¿Cómo? Tratando de agradarle al Señor. Vamos a leer primera de Corintios 5:7. Había un debate ahí, o no un debate, sino tenemos en la página, nos pueden escribir en la página, y hay veces que hay gente muy molestona, hay gente que nada más les gusta estar ahí, tienen la oportunidad de subir algo, escribir algo, y les gusta estar pues ahí con cosas quisquillosas, ¿no? Y amablemente les contestamos: no me molestes. No, no es cierto, les contestamos bien, ¿no? Pero hay gente que es así, insiste. Apenas llegó un mensaje ahí donde nos decían: no, que el Señor Jesús no es el Cordero de la Pascua, que es Juan el Bautista, y empezaron a decir, ahí lo pueden leer en la página, por ahí está el comentario, y entonces se le contestó de manera adecuada. Pero fíjense bien cómo hay tanta religiosidad en donde no leen la palabra, y lo que ellos dicen es como que lo que yo digo es mi ley, y como dice, y mi palabra es la ley. Pues también mi palabra es la ley. La palabra de Dios es la ley. Es así es, ¿no? No como la canción del rey. Pero fíjense, 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Ahorita explico qué es la levadura. Para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén.
Así es que la Pascua, aquí la Biblia nos está diciendo que la Pascua, que es Cristo, es decir, el sacrificio, Él fue el sacrificio, ya fue crucificada por nosotros. La levadura se refiere a las cosas viejas, pasadas, al pecado. Por eso dice que el pan que ellos comieron tenía que ser un pan sin levadura, que era lo que simbolizaba que lo tenían que comer durante 7 días. Lo comieron antes de comer el cordero y era con hierbas amargas. ¿Por qué? Para darse cuenta de toda la amargura que estaban dejando y que ahora iban a una vida plena, una vida nueva, una tierra donde fluye leche y miel. ¿Y sabes qué? Ahora tú y yo ya estamos en la tierra prometida. Ya estamos en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo no a Moisés como ellos siguieron, sino nosotros estamos siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos andar en Cristo? Colosenses 1, del 12 en adelante, por favor, vayamos a nuestra Biblia. Ya casi acabamos. ¿Alguien está durmiendo? Okay. ¿Alguien tiene sueño? Ya vi 2 que 3 bostezando. Levanta tu mano derecha. Si tienes a alguien en tu costado, tómale la espalda y dale una sobadita, un buen masajito y dile: no te duermas. Pero dile las palabras mágicas: no te duermas, porque si no se va a dormir. Una sobadita. Ahora toma la otra mano, tu izquierda, y si tienes a alguien cerca de ti, si es de tu familia, dale una sobadita y dile: despierta. Si ves que no reacciona, entonces dale un pellizco o un zape para que se alivianen. ¿Está bien? Colosenses 1, del 12 en adelante dice la palabra. ¿Cómo debemos andar en Cristo? Aquí nos dice la palabra. Dice que debemos andar con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Fíjate de dónde te libró el Señor Jesucristo: de la potestad, del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Así es que todos tus pecados, si tú no lo crees, ese es tu problema. Pero aquí hablamos justicia. Esta congregación, la casa de mi padre, Ojo de Agua, la doctrina más profunda que nos enseña la Biblia y la que nosotros impartimos es justicia. Porque tú y yo, por más que le hagamos y queramos cumplir toda la ley, no la podemos cumplir. Tú y yo somos humanos, tenemos errores, tenemos un ADN contaminado, así es que tú y yo fallamos. El único que cumplió la justicia fue el Señor Jesucristo. Cuando iba a ser bautizado por Juan, ¿qué le dijo? Señor, tú vienes a mí, cuando tú mejor me deberías de bautizar a mí. ¿Qué le dijo el Señor? Deja ahora así, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él cumplió toda la ley, Él cumplió toda la justicia. Él es santo, justo y perfecto. Esa justicia, por haber tú creído en Él, Él se quita sus vestiduras, así como Jacob y Esaú, y toma las vestiduras y ahora te las coloca y dice: tú eres mi hijo amado, tú eres justo, santo y perfecto. Amén. Por eso la doctrina más profunda de la Biblia es justicia, y la justicia está desde Génesis hasta Apocalipsis. Tú y yo vamos a seguir cometiendo errores, no los practiquemos. Si caemos es por algún error, por alguna circunstancia, pero si venimos al Padre, Él nos ha justificado de todos nuestros errores. No practiquemos los mismos, no caigamos: total, voy a hacer hoy, mañana lo que pequé hoy, pues igual y me perdona hoy y mañana, y hasta pasado, y hasta dentro de un mes sigo pecando. O sea, no confundamos. El Señor nos ha perdonado, pero Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y Él sabe dónde fallé por error o donde lo hice deliberadamente. ¿Está bien? Esa es la diferencia. ¿Tienen calor? ¿Tienen calor? Es el fuego del Espíritu Santo. No le echen la culpa al clima, Vamos a ver algo muy hermoso para llegar al punto que queremos llegar esta mañana. Ya me prolongué un poquito, pero no importa. Vale la pena. ¿O ya se quieren ir? Ok. La cena del Señor Jesús con sus discípulos. Vamos a ver, por favor, Mateo 26, capítulo 26, por favor, del versículo 26 en adelante.
Ay, ¿qué pasó, Clau? Yo pensé que me lo ibas a echar más para acá. Qué rico, ¿verdad? Sí, está rico el airecito. Gracias, Clau. Ahí va, chicos. La cena del Señor Jesús con sus discípulos. Mateo capítulo 26. No se me distraigan. Dice la palabra, versículo 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Ya vimos por qué redimir es importante? Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, o sea, de la uva, hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Tú y yo vamos a ser parte de esto que está aquí hablado, profetizado por el Señor Jesús. Amén. Ay, qué gusto que les da, ¿verdad? Tú y yo estamos destinados a dar un aplauso al Señor. Amén. Solo voy a hacer un paréntesis, pero 1 Corintios 11 del 27 en adelante nos habla, búscalo ahí en casa. 1 Corintios 11 del 27 en adelante nos habla de tomar la cena del Señor indignamente. Esto léelo en casa para que tú y yo podamos entenderlo. Hoy creo que podemos entender que todos esta palabra la estamos recibiendo, ¿verdad? La estamos aceptando y la estamos reconociendo como que es la palabra de Dios, y estamos reconociendo que el sacrificio de Jesús es el único que quita mis pecados, es el único que me limpia y es lo único que me da la oportunidad de tener ahora una vida nueva, una vida eterna. ¿Es así? Si es así, al final de esto puedes participar de la copa. Pero si tú mismo no crees, porque dice, este es mi cuerpo que por vosotros. Si tú dices, es un pedazo de galleta o de pan y lo tomas de una manera indigna, dice el Señor, ¿qué juicio estás acarreando para tu vida? Eso lo dice aquí la Escritura que les acabo de decir, que lean en casa. Si tú y yo hoy vamos a participar del pan, hay que hacerlo de la manera dándole el más alto honor al Señor Jesús, reconociendo que Él partió el pan con sus discípulos y lo comió y dijo, esto representa mi cuerpo que por ustedes es entregado. Y al beber la copa dijo, simboliza la sangre que por ustedes es derramada. Así es que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer reconociendo que solamente a través de ese sacrificio el Señor Jesús nos puede dar la vida ahora nueva que todos nosotros tenemos el privilegio de gozar, una vida nueva en Cristo. ¿Está bien? Ahora, ¿alguien se imagina la cena del Señor Jesucristo ya con sus discípulos amados en el cielo? ¿En la eternidad? Esto es algo bien precioso. Vamos a ver, por favor, para después participar de la cena. Ahorita les voy a decir que se vayan poniendo listos con los elementos, por favor. Pero la cena del Señor Jesús con nosotros, contigo y conmigo. ¿Quién quiere estar en esa cena? Pues va a estar tu presencia ahí, con nosotros todos y con los demás. Gracias, muchas gracias, para que participemos de esto que vamos a leer a continuación. Apocalipsis capítulo 19, por favor. Lo dije mal, Apocalipsis 19, por favor. No te me vayas, Sofi, porque ya ahorita venimos con la cena. Porfa, hija. La cena del Señor Jesús con nosotros, pero ¿dónde? En el cielo. Ahí te va, Apocalipsis 19, del 6 en adelante, dice la palabra. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Él ya reina. Va a haber un momento en que lo vamos a ver nosotros. Dice,
gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? Nosotros que somos su iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Tú y yo estamos invitados en un futuro no muy lejano a participar de las bodas del Cordero. Amén. Así es que la sangre preciosa del Señor Jesús, la vida que Él entregó, su cuerpo que Él entregó en esa cruz, y la oportunidad de saber, si tú crees que el Señor se levantó de los muertos, dice la palabra, serás salvo. Dice, porque lo tienes que confesar con tu boca, dice, porque, y creer en tu corazón, dice, porque con el corazón se cree para justicia, que es la palabra que aquí hablamos, justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Salvación. Para salvación. ¿Tú has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador? Amén. ¿Y lo cree tu corazón? Amén. Si hay alguien aquí que no haya recibido al Señor Jesús como su Salvador y quiera recibirlo, lo puede hacer en este tiempo. Y les voy a pedir, ya están pasando los elementos, o vamos a pasar ya con los elementos, por favor. Vamos a participar de la Santa Cena. Así es que levántate, van a pasar a tu lugar a entregarte los elementos. Levántate ahí en tu lugar donde estás. Y quiero que hoy puedas tú ver lo que mucha gente está haciendo en el mundo. Mucha gente está por religiosidad haciendo una tradición. Y la religiosidad no tiene nada que ver con la verdadera palabra de Dios. Ya nadie tiene que hacer un solo sacrificio. Ya ni tú ni yo podemos ir de rodillas ni parados de manos, ¿verdad? Hay muchos que quieren ir parados de manos caminando de aquí a la villa, o muchos de reversa, o no sé. Conozco gente de verdad que sí hace locuras así, y gente cristiana que dicen: yo sí creo, pero ¿sabe qué? Yo le sigo cada año, durante 3 meses al año, yo ando descalzo, en frío, en calor, en lodo, en lluvia, en lo que sea, porque yo se lo prometí. Esos sacrificios ya de nada sirven. ¿Tú crees que ese sacrificio vale más que el sacrificio de Jesús? No. Ahora yo te pregunto, si te dijeran, tú puedes rescatar la vida a uno de ustedes, imagínense que el Señor nos dijera: ¿amas a tu congregación? A ver, yo preguntaría, ¿alguien ama a nuestra congregación? ¿Amamos esta iglesia? Amén. ¿Y alguien de aquí estaría dispuesto a dar la vida por todos los demás? Ups, ¿verdad? Uy, qué difícil. Pero bien por Chepo, que dijo: amén, yo voy por mí y por todos mis hermanos, así como 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Es difícil. Los que tenemos hijos, que te digan a ti, tu hija o tu hijo, ¿lo entregarías para ser sacrificado así de una manera cruel? ¿Eh? No crees que tomarnos una pastillita o una inyección de esas letales. No. Con todo el dolor y todo el padecimiento que tuvo el Señor Jesús, ¿tú lo harías? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Tú no quisieras ver a tus hijos sufrir. Pero ¿sabes? El Señor Jesucristo, en obediencia, le dijo al Padre: yo voy. Y yo voy a nacer como uno de ellos, y les voy a demostrar que puedo caminar correctamente en la vida, que puedo tener tentaciones pero no caer en ninguna de ellas,
que pueden venir circunstancias posiblemente adversas, porque todos los fariseos estaban en contra de él y los escribas, y lo querían apedrear y lo querían aventar por el precipicio. ¿Se acuerdan de ese pasaje que nos dice la Biblia? Pero yo voy a hacerlo y voy a cumplirlo. Y cuando yo esté ahí, Señor, y yo te diga, Padre, consumado es porque yo ya cumplí todas las cosas. Y el Señor Jesús, antes de entregar su espíritu, le dijo al Padre, consumado es. Y él durmió, su cuerpo durmió, su cuerpo fue llevado a la sepultura. Pero cuando llegaron a ese lugar después del tercer día, él ya había resucitado. Y no lo encontraron. Después él se mostró a los discípulos y les mostró las heridas. Les mostró las del costado, que fue la última que dijeron, a ver si sí es cierto. Le picaron el costado, donde dice que salió sangre y después agua. Eso simbolizaba que él derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí, que simbolizábamos la iglesia. Yo solo hoy te pido que tú puedas tomar tu pan. No sé si podamos poner una musiquita de fondo, por favor. Y hoy puedas darle gracias a Dios, de verdad, con todo tu corazón, de que el sacrificio ya lo hizo Él, de que solo a ti y a mí nos corresponde agradecerle. Levanta tus manos al cielo y dale gracias al Señor. Y si sabes este canto, entónalo. Porque con su sangre Él nos redimió de toda maldad, de todo pecado. Levanta tu voz, iglesia. Solo Él es digno.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Iglesia, levanta tu pan al cielo conmigo. Y con tu corazón de verdad humillado delante del Señor, dile: gracias, Señor Jesús. Hoy levanto este pan al cielo, porque tú descendiste del cielo para formarte como hombre y entregar tu vida por mí. Hoy reconozco que moriste por mis pecados, que me has perdonado y me has hecho libre, que mi vida hoy no tiene relación con el pasado. Mi vida hoy es hecha nueva. Y hoy tomo este pan, recordando que tu cuerpo fue molido por causa mía. Gracias, Señor Jesús. Puedes participar del pan. Ahora tienes tu copa. Esta copa, tú vas a decir es jugo, no es vino. No lo digas, solamente vas a decir es jugo lo que voy a tomar, pero solamente quiero que sepas que este jugo representa solamente, simbólicamente, la sangre de Jesús que fue vertida, que fue derramada. Y Él prometió a sus discípulos que no la bebería más hasta que bebiera Él vino nuevo en las bodas del Cordero. Yo no sé si tú puedas imaginarte ese tiempo donde tú y yo estemos delante del trono de gloria tomando esta copa, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y las bodas de su amada esposa, que somos nosotros, la iglesia. Así es que siéntete privilegiada, privilegiado de que hoy no tengas que partir de aquí para decirle gracias, Señor, por este vino que estoy bebiendo. Ahora sí, conmigo tú dile: Señor Jesús, hoy reconozco que derramaste tu preciosa sangre por mí. Me has dado una nueva vida y te agradezco porque no lo merecía, pero tu amor y tu misericordia me ha dado la oportunidad de saber que este vino lo beberé en la eternidad delante de tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Puedes tomar de la copa. Ahora la palabra de Dios dice que nosotros, para andar en Cristo, siendo nuevas criaturas, debemos andar con gozo, con alegría, entre hermanos amándonos, entre hermanos no haciéndonos daño, ayudándonos, procurándonos unos a otros. Así es que, iglesia, no sé si ustedes lo crean, Dios conoce mi corazón, pero yo amo servir en esta congregación. Yo amo a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, porque Dios lo ha puesto en mi corazón, que yo ore por ustedes, que yo bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y ¿sabes? Voy a abrir mi corazón un poco. Estamos pasando situación difícil espiritualmente, mucha lucha espiritual en muchas áreas. Pero hoy les puedo decir que de todo lo que estamos pasando como familia, lo que ha puesto en nuestro corazón, hablo de la pastora y de mí, Dios, que ha puesto de una manera muy fuerte, muy profunda,
es estar orando por la congregación. Así es que hoy oramos porque esta congregación no se fracture, porque esta congregación se mantenga firme en Dios y porque esta congregación sea una congregación fiel solamente a Él. Yo solo soy un instrumento que Dios ocupa y yo estoy aquí para servirles a ustedes y estoy aquí para cuidar de ustedes espiritualmente y si se puede, ¿por qué no secularmente? Yo estoy aquí para eso, pero les pido de favor que ustedes se unan con nosotros en oración para que esta iglesia esté más fortalecida que nunca. Por favor, amén. ¿Podemos hacerlo? Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Bendigo su entrar, su salir, su camino, bendigo su trabajo, bendigo donde vayan, a los que estudian en su escuela, están guardados, a los niños en sus casas, a donde quiera que estén, mujeres, estás guardada, estás protegida en el nombre de Jesús. Varón, Dios contigo. Vamos a estar nosotros, estar pensando en que la bendición que soltemos para la iglesia, esta sucede, amén. Así es que bendice a tu hermano, a tu hermana, si sabes que está en necesidad, apóyalo, bendícelo, ora por él. Todos necesitamos ahorita de todos, así es que vamos a mantenernos en esa unidad, en esa armonía, que es donde el Señor nos fortalece, amén. Dios con ustedes, nos vemos el próximo domingo. Gracias por escucharme, bendiciones a todos. Díganme así por lo menos. Adiós.